Ya, ya ve, es que como hay reunión, mi hermanito menor tiene una reunión, entonces se corta la señal y pues como se ha estado cortando la luz, se corta el internet. Con razón, Dafne. Bien, pues vamos al tema del día de hoy. Voy a empezar. Alejandro ya anda por ahí. Ahora, ¿por qué no me ha dado lata? ¿Quién dice que no? Bueno, Eso, porque ya muy bien. Qué trauma, no Alejandro. tengo que cuidarlos. Muy bien, Alejandro. Me da mucho gusto verte por acá. Kevin ya anda por ahí, ¿verdad? Me saludó hace un ratitito. Sí, maestro, aquí andamos. Excelente, Ale. Lalo, ¿cómo anda Lalo? Bien, profe, aquí estamos. Ya lo oigo más apagadón. Lalo, ¿qué pasó con usted? Nada, profe, no, estoy bien, estoy bien. Al 100, ¿eh? Lalo, nada que se le No, van sí, no, sí, estoy las al 100, pilas. profe, estoy al 100. Excelente, bien, entonces, pues vamos a ver. Vamos a empezar con nuestro apunte del día de hoy. Por favor, vayan tomando nota. Voy a empezar con desigualdad y movimientos sociales. ¿Sale? Desigualdad y movimientos sociales. ¿Qué es lo que hay con este tema de desigualdad y movimientos sociales? Pues nosotros acabamos de terminar de ver la semana pasada cómo hubo un espacio en donde se dio el milagro mexicano y cómo ese milagro mexicano pues disparó la economía durante 30 años. En esa época, muchachos, se dio la explosión demográfica. Y quiero preguntarle a Alejandro, ¿qué es la explosión demográfica? ¿Cómo, maestra? Es que no lo escuché porque mis sobrinos andan gritando. Ok, ¿qué es la explosión demográfica? Demográfica. A ver, veamos cómo lo puedo explicar. Mm, Que busca mejor condiciones de vida. Ok, y ahí me voy a quedar. No, no es correcto. Dafne, ¿qué es la explosión demográfica? Pues a lo que yo noté con lo del mapa conceptual está basado en la sobrepoblación que buscaba mejores condiciones de vida, dejando los campos se vinieron a la ciudad y pues ahí ya buscaron una mejor condición de vida que la que tenían. Ok, fíjate bien, ¿eh? El término explosión. Si, no inventes. O sea, fue como una explosión demográfica, habla de la población. Es decir, la población se duplicó, se triplicó, o sea, hubo una gran cantidad de nacimientos y vamos a ver por qué razones. Evidentemente, si la economía estaba en su auge, era pues, lógico que la gente pues pudiera tener más hijos, ¿no? Por eso es que se da la explosión demográfica. Luego, migración interna. Kevin, ¿qué es la migración interna? Que la gente del campo migraba a la ciudad. Perfecto. Muy bien, Dafne, adelante. Bueno, yo voy a decir que la migración interna es de que se viaja, por ejemplo, del Estado de México a Guanajuato, de Guanajuato a California, o sea, dentro del país y no Muy sales del bien, país. eso se llama migración interna y Kevin lo puntualizó muy bien. En esta época era del campo a la ciudad, es decir, Dafne diría de Michoacán a la Ciudad de México, o por ejemplo, voy a poner un pueblo de Michoacán que se llama, un pueblo de Michoacán que se llama Tinguindín. Del Tinguindín se iban a Morelia, que era la capital. ¿Por qué? Porque en la capital se supone que había mejores condiciones de vida. Entonces, eso tiene que ver con la migración interna. Y obviamente que con la explosión demográfica, es decir, el crecimiento de la gente, de la población, la migración que se dio dentro del país, empezaron a demandarse servicios como el asunto del agua potable, como el asunto del alumbrado público, como el asunto de parques, jardines, deportivos, etcétera, etcétera. Y con ello también llegó la contaminación. La contaminación sobre todo en las grandes ciudades. Bien, pues este es el subtema de desigualdad y movimientos sociales.
la explosión demográfica, migración interna, demanda de servicios y contaminación. El crecimiento de la población fue acelerado, muchachos, se triplicó. En 1930 éramos 16 millones de mexicanos. Para 1970 éramos 48 millones de mexicanos. O sea, se triplicó, por eso a esto se llama explosión demográfica. Bueno, pues nada que ver con la población actual, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es la población actual de nuestro país? Contados los que ya se fueron en el 2020, creo que somos, no sé, pero ya somos millones. Somos 7,000 millones. 7,000, ¿qué, Kevin? ¿Dijiste? Millones. Ok, ahí te va. No llegamos a miles de millones, pero hay 124 millones, 125 millones de mexicanos actualmente. Ah, es que yo pensé que decían el mundo. Ah, no, en México. En México. Ahora, fíjense bien. En 1970 había 48 mil millones de mexicanos, 48 mil millones de mexicanos, 48 millones de mexicanos más bien. 25 millones de mexicanos son más o menos los que estamos en el Estado de México y en el Distrito Federal. Ya te imaginarás cómo estamos en ese sentido de apretados en estos dos estados. Pues la pirámide de población se invirtió y entonces había más personas que buscaban trabajo. Obviamente se invirtió porque de ser una población en donde había mayor cantidad de adultos, ahora empezaron a haber mayor cantidad de jóvenes. Se llama pirámide de población por lo siguiente, porque generalmente tenemos nosotros unas imágenes que muestran la pirámide de la población en México de esta manera. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si ustedes lo ven así, voy a abrir este primero. Habla de que hay una mayor cantidad de gente joven y en la punta hay una cantidad menor de gente adulta. Se llama pirámide justamente por esta forma en la que se muestra. Este es 2019, pero si se dan cuenta, estos escalones de aquí que representan a la población de 40, 50, 60 años, se ha ido ensanchando. No es como antes. Una pirámide de población en México, por ejemplo, pudiera ser así hasta 1940, por ejemplo. Vean, aquí era muy ancha y en la parte de arriba era, vean, por ejemplo, la población de 40 a 60 años no era tan amplia. ¿Ya vieron? ¿Y eso es bueno o malo? Pues digamos que en el sistema productivo no es tan bueno porque hay mayor cantidad de personas que van haciéndose ancianos, ancianas y entonces tenemos que mantenerlos y en determinado momento no vamos a poder mantener a personas que sean muy grandes porque ya no tienen capacidad para trabajar. ¿Me explico? La idea central es que una pirámide de población como esta sería como lo más sano en este sentido. Pero bueno, vamos a regresarnos acá. Las causas de esta explosión demográfica y de que la población se mantuviera viva como ahora es que hay menor tasa de mortalidad, porque hay mejores servicios de salud, hay mayores índices de natalidad, es decir, más nacimientos, hay mejor economía y la esperanza de vida pues va creciendo, mayor esperanza de vida. Por ejemplo, los hombres en promedio en 1940 vivían hasta los 39 años. O sea, no inventes. ¿Cuántos años tienen ustedes? 15. Por eso a los 15 años, en 1940, los hombres tenían ya que ir pensando en ir resolviendo su vida, porque 5 años después iban a estar a la mitad de su vida.
porque prácticamente todos los hombres morían antes o de los 40 años. Me explico. La esperanza de vida en 1970, que son 30 años después, aumentó a 63 años. Porque era la esperanza de vida menor, Gustavo, porque no había servicios de salud, porque no había tan alta natalidad, la economía no era tan buena, la gente moría de hambre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de 1910 a 1970 empezaron y comenzaron los censos, y por eso es que tenemos esta información de cuál es la esperanza de vida y cómo es que se dio esta explosión demográfica en nuestro país. Bien, la población indígena en este sentido fue una población marginada. Si ustedes recordarán, con la llegada de los españoles, esa población indígena, la mayor parte, desapareció, y desapareció por una simple y sencilla razón. Desapareció porque los españoles empezaron a tener pues, las enfermedades que traían de España, más los maltratos, más el asunto de las muertes que había con el trabajo. Sin embargo, en esta época empezaron a haber mejoras en servicios, en educación, en salud, pero no llegaron a todas las comunidades rurales. Esto generó un estado de pobreza y explotación a esta población indígena. Hablamos del segundo tema, dice desigualdad. Perdón, aquí hablábamos de desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Porque miles de campesinos de pueblos o rancherías emigraron hacia la periferia de la ciudad. Esto porque buscaban mejores condiciones laborales y de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Se llama desigualdad porque las personas que estaban en el campo no tenían la posibilidad de, viviendo en el campo, tener los mismos ingresos que una persona que vivía en la ciudad. No tenía acceso a los mismos servicios que viviendo en la ciudad. Por eso es que se dio esta cuestión de desigualdad, y como decía Kevin, que emigraban de la ciudad, del campo a la ciudad. ¿Ok? Y como no eran bien recibidos en la ciudad, en realidad poblaban la periferia de la ciudad, y ahí se generaron barrios y colonias que llamamos populares. Así es como en un principio el área o la zona de Nezahualcóyotl fue un barrio o una colonia popular. No estaba dentro de lo que era considerada la ciudad. Entonces, imagínate, ¿no? Quienes emigraban eran, por ejemplo, los padres, y dejaban solo a los niños y a la mujer. Y entonces se generaban pueblos en donde había muy pocos hombres. O también había otro fenómeno en donde el papá y la mamá se quedaban en la zona rural, y quienes iban a las ciudades eran los jóvenes. Y así hay muchos casos que seguramente les pueden contar sus papás, de que el abuelo llegó solo, joven, de Michoacán o de Guadalajara o de Guanajuato a la ciudad, y empezó una vida en este espacio. Pero llegaron a zonas rurales como Cuautepec, llegaron a la periferia de la ciudad, llegaron a zonas como Nezahualcóyotl, llegaron a zonas que no estaban directamente en el centro de la ciudad, no estaban en la colonia Roma, no estaban en esas zonas en donde había mucha gente que podía tener pues estas mayores posibilidades económicas. En 1960, muchachos, la mayor parte de los mexicanos vivía en las ciudades. En 1960, la mayor parte de los mexicanos vivían en las ciudades. Eso quiere decir que el campo fue abandonado, aparecieron zonas conurbadas, y había varias ciudades que formaban un mismo sistema, como lo es la megalópolis, que hoy conocemos nosotros como la gran ciudad o la gran capital. ¿Qué tiene que ver con esto? El Estado de México, quizá Querétaro, Tlaxcala, el Distrito Federal o la Ciudad de México
forman una gran ciudad a la que le llamamos megalópolis. Mega de grande, polis, o que es ciudad, quiere decir ciudad, una gran ciudad, ¿ok? Y bueno, pues evidentemente entre eso se dio la desigualdad entre regiones prósperas y otras pobres que se dio en las ciudades. En las propias ciudades estaban estas diferencias. Y en donde ustedes podían ver casas elegantes con grandes jardines y ese tipo de situaciones, hasta ver también casas que eran de láminas, sin servicios, sin la posibilidad de agua potable. Entonces, pues bueno, pues esto trajo como consecuencia en la ciudad la contaminación y el deterioro del ecosistema. Se instauraron mayor cantidad de fábricas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y esto provocó que la ciudad se industrializara. Aumentó la población, hubo mayor cantidad de automóviles, empezó el transporte público, ¿no? Los camiones, las motocicletas, la industria se incrementó. Con esto se incrementó el urbanismo. Todas estas son flechitas hacia arriba porque son incrementos. Pero también disminuyeron las áreas verdes, el aumento de viviendas, hubo mayor uso de agua, de detergentes, de electricidad, del petróleo, y esto trajo consigo la contaminación en estas áreas de la ciudad. ¿Sale? Bien, déjenme regreso tantito antes de que continúe. Ok, aquí vienen los movimientos sociales, perfecto. Voy a continuar con esto. Es que quiero ver en dónde están los videos que tengo preparado para ustedes. Y en ese momento se desarrollaron las ciudades del norte, las ciudades fronterizas con la industria maquiladora como Tijuana y Ciudad Juárez. En 1965 producían el 70% de la producción nacional. Vamos con el segundo subtema, que son los movimientos políticos, sociales y gremiales. Gremios son grupos de personas que se juntan para, por ejemplo, el gremio de artesanos, se acordarán ustedes, el gremio de los zapateros, el gremio de los mineros, etcétera, etcétera. Bien, Miguel Enríquez Guzmán, muchachos, fue un miembro que defendía del PRI, que defendía las ideas de la revolución y la constitución de 1917. Pues los miembros del PRI rechazaron las ideas de este señor y buscaron expulsarlo del país. Este señor pensaba en seguir con la repartición agraria, en seguir con el asunto de una producción que le beneficiara a todos. Sin embargo, Adolfo Ruiz Cortines es quien asume el poder, no deja que este movimiento siga creciendo, y es que sube Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines, si ustedes recordarán, es uno de los presidentes que representa el milagro mexicano. La CTM en 1940, muchachos, iba perdiendo poder. Es la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Es en donde se sumaban todos los obreros que había en la República Mexicana y que estaban sumados al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Ustedes recordarán que Cárdenas había una cosa que se llamaba el corporativismo, que sumaba adeptos al PRI para poder, bueno, en ese entonces Partido Nacional Revolucionario, para poder contar con sus votos. Pues entonces los trabajadores estaban en manos del gobierno, como se darán cuenta. En 1951 se da la caravana del hambre. Se manifiestan con algo que le llaman la caravana del hambre. Hay 5,000 mineros de Coahuila que caminan hacia México, que pedían justicia y respeto a la elección de sus representantes y no fueron atendidos ni fueron escuchados por el presidente de la República. Quiero que vean cómo en este periodo se llaman los movimientos políticos, sociales y gremiales, porque desde Miguel Enríquez, que se levanta en contra de las ideas de Adolfo Ruiz Cortines, el asunto de la caída de la CTM y cómo estos trabajadores fueron estando en manos del gobierno, y estas caravanas que van viniendo a la Ciudad de México, empiezan a gestarse movimientos en contra de los gobiernos en turno. Entre 1958 y 1959 se dan huelgas de trabajadores ferroviarios
que exigen aumento salarial y son reprimidos por el gobierno, son encarcelados, golpeados y despedidos. Los maestros en el 58 iniciaron un movimiento con Otón Salazar, que era un líder, que estaba en el movimiento magisterial, ¿no? Y también fue reprimido el movimiento, fueron encarcelados, golpeados algunos maestros y despedidos. Él pedía aumento salarial y la democratización del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, de la Educación, perdón, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, que pudiera haber elecciones libres en el sindicato, pero no las hubo y no las hay al momento. En el 64, un movimiento de médicos en la Ciudad de México que querían aguinaldo y mejores condiciones laborales, fueron reprimidos, encarcelados, golpeados, despedidos. Si ustedes se dan cuenta, son movimientos sociales que hubieron en esta época del llamado milagro mexicano. Bien, viene uno importante que es el movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. En 1968 se dan movimientos estudiantiles en México, pero también en el mundo. O sea, estos venían ya asomándose en diferentes países, sobre todo en Francia. En particular en México, lo que se pedía era que cesara la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y lo que querían era libertad de expresión, querían libertad de agrupación, castigos a los culpables de la represión, y esto sucede porque el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz manda tirar con un bazucazo la puerta de la Prepa 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Evidentemente se unen a ellos el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades del país que protestan en contra de esta represión porque sabían que en las grandes universidades se estaban gestando ideas de participación en el gobierno, de ideas en donde el gobierno tenía que rendirle cuentas a los ciudadanos y eso no le gustaba al gobierno. Libertad de presos políticos porque algunos de estos estudiantes fueron encarcelados por las ideas, destitución del jefe de la policía por esos eventos del bazucazo, indemnización a víctimas. Pues ellos fueron presionando cada vez más, también pedían la desaparición del cuerpo de granaderos. Muchachos, eso en nuestros días ni siquiera ha funcionado, siguen activos estos cuerpos de granaderos en nuestro país. En octubre de 1968 se iban a inaugurar las Olimpiadas, porque Gustavo Díaz Ordaz quería mostrarle al mundo que México iba progresando en la parte económico, quería mostrar un México pacífico y democrático, y la represión duró hasta 1971. En la Plaza de las Tres Culturas, muchachos, había francotiradores del Escuadrón Olimpia que traían un guante blanco y fueron quienes abrieron fuego con una luz de bengala, se cayó del cielo de un helicóptero y fue la señal para que abrieran fuego a la multitud en la Plaza de las Tres Culturas. Estaban los francotiradores de un lado, los del ejército del otro lado. Los del ejército, cuando los francotiradores empiezan a abrir fuego, responden el fuego contra la multitud, así creyendo que iban a hacer parecer que había gente infiltrada en el movimiento que había empezado con estas actitudes violentas, y más de 200 estudiantes murieron en esta Plaza de las Tres Culturas. Fue la mayor represión de estudiantes de las que se tenga conocimiento. Esto, muchachos, se llevó a cabo el 2 de octubre de 1968 y es un parteaguas en la historia nacional en donde personas, estudiantes, periodistas, activistas sociales fueron desaparecidos, asesinados y encarcelados. Fíjense nada más qué cosas en esta parte, ¿no? El gobierno tenía el control de los medios de comunicación, no se respetaba el sufragio, porque ustedes saben que eran colocados bajo el dedazo
a los candidatos del PRI en el gobierno. Se coartaba la libertad de expresión y no había competencia partidaria justamente porque el gobierno tenía pues controlados muchos de estos medios de comunicación. No existían las redes sociales, no había teléfonos celulares, todo era mediante la prensa y la prensa estaba controlado por el gobierno. Pues bien, ya hacia la última parte del milagro mexicano, en la última década, hay también guerrillas en nuestro país, como la de Rubén Jaramillo, que era un zapatista que quería y seguía luchando precisamente por estos derechos agrarios, etcétera, etcétera. Sí, Dafne, el Bosti canta algo de lo que pasó en el 68, es una muy buena canción, luego se las voy a buscar. Y estas primeras guerrillas pues se dan con Rubén Jaramillo, que quería recuperar esos como demandas de la revolución de reparto agrario y de equidad social. En 1960 se dan diversos movimientos sociales. En el 65 hay jóvenes guerrilleros en Chihuahua. En Guerrero está Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que generan el Partido de los Pobres y que generan una guerrilla dentro de nuestro país. Imagínate, ¿no? Y el último tema que estamos tocando es del voto a la mujer, a la igualdad de género. En el siglo XX, con la Revolución Mexicana, la mujer empieza a tener un papel determinante. Ustedes saben que hubo soldaderas, que hubo adelitas en la época de la Revolución Mexicana, y es cuando se le empieza a tomar atención a las mujeres en este ámbito político, económico y social de nuestro país. El 16 de octubre de 1953, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se concedió el voto a la mujer, otorgándoles plenos derechos ciudadanos, pero aún no se logra con esto la igualdad y la equidad de género. Esta fecha se las preguntan mucho en los exámenes de Comipems, el 16 de octubre del 53 con Adolfo Ruiz Cortines. La iniciativa de este voto empieza en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Cárdenas ya había propuesto que la mujer se convirtiera en ciudadana, pero dicen que los diputados y senadores no estaban preparados para esa conversación. Por eso es que la propuesta fue rechazada. Antes del 53, en el 23, 1923 y 1924, entre esos años, en Tabasco, en Chiapas y en Yucatán, hubo la posibilidad de votar y ser votadas. Las mujeres podían votar y ser votadas, y en ese momento se ganó la primer diputación una mujer que se llamó Hermilia Galindo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. Vamos a ver si es cierto. Nomás un pedacito, ¿eh? Solo un pedacito para que no se queden con las ganas. No le hagan caso al comercial porque va a salir comercial, ¿eh?
nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas del gobierno mandó con orden directa de tirar a matar. Estamos inmediando justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno está herido y justo, por lo que va buscando asesinar. Tres cruces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con tanto blanco tuvieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que presentó terrorismo, donde si quieres el gobierno mató ilusiones y esperanza del hombre, cada fue ideal se perdió. Estados peleando justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, porque los mensajes tanto asesinan. Bien, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? ¿Cómo ves, Sí, joven la verdad, Alejandro? sí. Ya se fue al baño Alejandro y ni nos dijo adiós. ¿Mande? ¿Cómo ves, joven Alejandro? Bien. Es que me estaba regañando uno de mis sobrinos. Ah, ¿te estaban regañando? No, lo estaba regañando. Ah, perfecto. Es que no hace su tarea y que yo se la haga. Qué bárbaro. Bien, pues vamos a terminar con esto.
Ahí está la creación del CISEN con Miguel de la Madrid Hurtado. Oigan, entonces, fíjense bien, híjole, qué cosas tan terribles, ¿no? Pensando en esta parte de lo que hoy ustedes conocen, los cárteles, esta parte de Jalisco Nueva Generación, todos los que están los movimientos armados de los cárteles y las guerrillas, pues no son nuevas, como podrán darse cuenta. Si simple y sencillamente son consecuencia de algo que ha ido avanzando. Vamos con este movimiento estudiantil del 68. El 13 de agosto de 1968, 3 contingentes estudiantiles marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Según los cálculos oficiales, a este evento asistieron entre 40.000 y 60.000 personas. Sin embargo, la prensa calculó 180.000 y, de acuerdo con los propios manifestantes, desfilaron 300.000. Muchos integrantes del movimiento recordarían este día como uno de los más bellos de todo el año. No se trataba solamente de expresar la inconformidad, sino también de reivindicar una manera muy distinta de construir el mundo y de nuestros poderes. Los estudiantes exigían la apertura del diálogo público, institución del jefe de la Policía del Distrito Federal por golpear estudiantes, explicaciones al gobierno por violar la autonomía universitaria, libertad de los presos políticos. Marcharon al Zócalo gritando: muere, piensa, habla y actúa. Exigimos indemnización de los estudiantes muertos y heridos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Profesores sí, bayonetas no. A Corona del Rosal hay que ponerle bozal. La manifestación se ganó la simpatía y la solidaridad de diferentes sectores de la sociedad, que durante los siguientes días publicaron en la prensa numerosos desplegados donde exigían, de parte del gobierno, una solución inmediata a las demandas del pliego petitorio estudiantil. A pocos meses del inicio de las Olimpiadas, el gobierno miraba con sospecha y gran preocupación las protestas estudiantiles. La manifestación del 13 de agosto, la primera en entrada al Zócalo, fue vigilada y registrada en fotografías tomadas desde el Palacio del Ayuntamiento. El gobierno temía, casi paranoicamente, que detrás de los estudiantes hubiera un complot contra las Olimpiadas y líderes políticos ansiosos por usurpar el poder. En la novela Los días y los años, Luis González de Alba escribió: el Zócalo, su sola mención produce un cosquilleo de terror y animación. Entrar en una de las plazas más importantes del mundo y gritar bajo los balcones todas nuestras exigencias y, ¿por qué no?, todos los insultos que se le ocurren a una multitud indignada. Pues que esperaba, flores. Al finalizar el mitin cantamos el himno nacional y emprendimos el regreso por una ciudad desconocida, una ciudad nuestra. Fíjense nada más, es otra mirada también de 1968. Y vamos a finalizar con las mujeres construyendo la historia. Aquí, si ustedes dense cuenta, nada más es que vean estos videos, no necesitan hacer ningún apunte, ningún tipo de apunte de esto, es para poder corroborar toda la información que hemos recibido al respecto. Mujeres Construyendo Historia informa. El 17 de octubre de 1953 aparece en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres podíamos votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este logro ocurre en gran parte gracias a un movimiento encabezado por la yucateca Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada que tuvo México en 1923, sentando las bases para las sufragistas mexicanas. Sin embargo, el trabajo inició muchos años atrás. El primer registro data de 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas pide a gobiernos ser reconocidas como ciudadanas.
En 1884, la periodista Lauriana Wright demanda igualdad de oportunidades y el derecho al voto a través de la revista Violetas de Anáhuac. En 1917 se redacta la Constitución que hoy nos rige. En su artículo 34 establecía como iguales a hombres y mujeres dentro del seno familiar. Yucatán ha sido un estado clave en el movimiento feminista, pues en su capital se celebra en 1916 el primer congreso feminista, en que Hermila Galindo se pronuncia por los derechos políticos de las mujeres. 6 años después, las yucatecas accedieron al voto. De ahí en adelante, cada estado fue decidiendo sobre los derechos femeninos y la equidad de género. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para otorgar el sufragio femenino, y aunque el Senado la aprueba, la Cámara de Diputados la rechaza. Los esfuerzos por conquistar este derecho continuaron encabezados por el Grupo Leona Vicario y la Alianza Nacional Femenina, dos frentes bien organizados y con fuerte influencia. El triunfo final llega cuando en 1952 el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, se compromete frente a 20.000 mujeres a otorgarles el derecho al voto si llegaba a presidente. Lo cumplió y el 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales. A junio de 2015, las mujeres representamos casi el 52% de la lista nominal. Sin embargo, el número de mujeres en cargos de elección popular es significativamente menor. Ejercer, defender y promover nuestros derechos políticos es vital, ya que sin mujeres no hay democracia. Excelente, pues este es el recorrido que tenía yo preparado para el día de hoy. Dafne, ahora sí, dame tus conclusiones. Pues yo siento que a finales de lo que fue el milagro mexicano, como que ya no fue tan milagroso por todo lo que pasó, que de la crisis económica, que lo del 68 y todo lo de, y pues así como que para cerrar con broche de oro lo del milagro mexicano fueron las Olimpiadas que se hicieron. Y de ahí pues ya hubo crisis, estuvieron las guerrillas, las huelgas de los maestros, el de los ferrocarrileros. O sea, sí fue un milagro, pero ya al final se tornó oscuro. Y creo que todavía estamos en un punto medio, como que todavía no se logra ese punto de paz que se tuvo antes. Perfecto, Dafne. Kevin, ¿te habías imaginado la cuestión de las guerrillas y todo lo que se generó en el país desde esa época? Pues a lo mejor y sí me lo imaginaba, pero pues no tan impactante, no tan fuerte. Perfecto. Alejandro, dígame ya para finalizar, pues las conclusiones que usted tiene. Que básicamente, aunque sí se hubo un milagro, se podría decir milagro mexicano, siempre se trató de ocultar lo que... Ok, fíjense bien. El aprendizaje esperado era reconocer la causa de desigualdad, el descontento político y la importancia de la participación social. Y creo que ha quedado muy claro en ese sentido, pues todos estos aprendizajes que teníamos preparados para la sesión. Lalo, ¿algún comentario final? Pues me quedo sorprendido, la verdad, porque como ahora sí que entre mexicanos, por ejemplo, en lo de los francotiradores, ¿cómo podría ser que hicieran eso cuando todos éramos mexicanos, no? Claro, y además si tienen oportunidad de buscar algún documental del 68, está grabado inclusive, Lalo, como desde los edificios empiezan a disparar los francotiradores y el ejército, la gente del ejército que venía vestido de civil, con los guantes blancos, ¿no? Empiezan a hacer una especie de cápsula. ¿Vieron los que iban subiendo sobre como la explanada? Esos eran militares. Y cómo empiezan a matar, digamos, a quemarropa a los estudiantes. Fue, la verdad, bastante difícil ese episodio de la historia de nuestro país. Pues muy bien, muchachos, vamos a poner nuestra asistencia del día de hoy. Por favor, vayan anotando en el chat para podernos despedir. Les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión en línea.
Ya falta poco para terminar, muchachos. En cuanto vayan poniéndolo, pueden ir saliendo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, Nos profesor. vemos, Rubí. Hasta luego, profesor. Tenga buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gracias profesor. igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta Nos maestro. vemos, luego. Dafne. Cuídate mucho.